Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El dúo dinámico del potasio y el magnesio. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero hablarles hoy de lo que yo llamo el dúo dinámico del potasio y el magnesio. Entonces, voy a pasar un momentito a la pizarra para explicarles este tema. Fíjense, hay distintos minerales que son súper importantes para la sobrevivencia del cuerpo. Está el calcio, está el sodio, sin sal no se puede vivir, está el potasio, está el magnesio y hay varios otros, ¿no? Pero voy a hablar hoy de dos que he visto que desde el punto de vista del metabolismo, pues tienden a estar escasos. Y hemos visto lo que podríamos llamar milagros cuando nosotros suplementamos o ayudamos al cuerpo a tener suficiente potasio y suficiente magnesio, ¿ok? Voy aquí, fíjense. Compartiendo con ustedes información científica que pude investigar, conocer, comprender cuando escribí este libro, Diabetes sin Problemas. Cuando fui a escribir este libro para manejar el tema de la diabetes, pues tenía que encontrar una forma sencilla de explicar la diabetes, porque la diabetes ha sido hasta ahora un tema médico y los médicos pues a veces pues explican para otros médicos, pero el público en general, el paciente como tal, o la persona que cuida a un padre diabético, o una madre diabética, una abuelita y demás, pues muchas veces pues no entiende los términos médicos. Así que yo me especializo en explicar las cosas difíciles fácil, de forma, como nosotros decimos en Puerto Rico, en arroz y habichuelas, que sería como en arroz y frijoles, ¿no? En lenguaje de pueblo, ¿no? Pues entonces tuve que profundizar en la literatura científica, leer los estudios clínicos, lo que decían las mejores universidades sobre los distintos temas relacionados a la diabetes. Y me di cuenta de la importancia suprema del magnesio y del potasio. Eso es lo que les quiero compartir a ustedes aquí ahora. Fíjense, miren. De la forma que está hecho el cuerpo, ¿verdad? Pues el metabolismo se le llama a todo lo que pasa dentro de las células del cuerpo para que el cuerpo pueda producir energía. Esa energía es la energía que permite que el cuerpo pueda tener movimiento. Por ejemplo, su corazón está bombeando algo así como 64,000 veces al día y necesita esa energía. El día que para de bombear, se acabó la vida. Así que esa energía es lo que nos mantiene vivos. Y esa energía, cuando está en una buena velocidad y en suficiente cantidad, en un punto óptimo, pues significa salud. Quiere decir que desde mi punto de vista y la experiencia con el metabolismo ha sido trabajando con, qué sé yo, más de 60,000 personas con obesidad, con diabetes, con enfermedades autoinmunes, con insomnio, con depresión, con hipotiroidismo, con infecciones de cándida, todo ese tipo de cosas. Lo que he observado es que hay un factor en común. Todos están teniendo problemas de salud y todos están teniendo como fallas en la creación de energía, ¿no? ¿Por qué lo sé? Porque una vez que se repara el metabolismo y se resuelve el problema del metabolismo lento y se crea un sistema más eficiente de energía dentro del cuerpo, pues automáticamente las personas adelgazan, se les controla la diabetes, le quitan los medicamentos, se le va la depresión, empiezan a dormir bien, las señoras se ponen muy bonitas, los maridos se ponen celosos y todo ese tipo de cosas maravillosas que nosotros vemos todos los días en los Natural Slim pasan. Simple y sencillamente porque estamos manejando la fuente de la energía, que es el metabolismo. Ok, ahora voy a hablar un momentito del potasio y del magnesio. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Fíjense, el metabolismo realmente donde ocurre es dentro de las células. O sea, cuando hablamos de metabolismo es algo que está pasando dentro de la parte más pequeña suya, que es la célula. Las células son como un castillito. Ese castillito está rodeado de una grasita, de unas azúcares, de unas proteínas, que son como decir como una carne, y eso tiene dentro su propio universo. Dentro de su universo, aquí dentro está la mitocondria, que es donde se produce la energía. Aquí es que penetra la glucosa, ¿verdad? La glucosa de la sangre, que es la misma que cuando está en exceso, pues se combina con la insulina y nos pone gordos. Tanto en el libro El Poder del Metabolismo, como en el libro Diabetes sin Problemas, estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo ese dato básico científico comprobado de que si usted quiere adelgazar o quiere controlar la diabetes, usted tiene que reducir la glucosa y la producción de insulina. Porque ¿qué le engorda?
glucosa con insulina. Si usted reduce la glucosa y reduce la insulina, usted adelgaza y también controla la diabetes. Así que ambas situaciones, tanto de obesidad como de diabetes, tienen el mismo origen, que es exceso de glucosa, exceso de insulina, y todo obviamente causado por el desmadre, perdonando la expresión, que tenemos con el consumo de carbohidratos refinados. Pan, harina, arroz, papa, dulce, Coca-Cola, todo el desastre de chocolate y las cosas que nosotros comemos que los antepasados nuestros no comían tanto. Entonces, esa glucosa cuando entra aquí, la glucosa podríamos decir que es como el combustible del cuerpo. Obviamente hay otros combustibles del cuerpo como la grasa que se puede usar de combustible, y también las proteínas que comemos como la carne, queso, huevo, pues se convierten en aminoácidos y también se puede combustionar aquí. Pero el combustible principal del cuerpo humano es la glucosa. ¿Qué le pasa a un diabético? Tiene la glucosa muy alta. ¿Qué le pasa a una persona obesa? Tiene la glucosa muy alta. Así que si usted reduce la glucosa y lo trae a un rango normal, usted tiene que controlar la obesidad y la diabetes. Y también puede controlar un montón de otros problemas autoinmunes y todo ese tipo de cosas, hasta depresión y hasta cáncer. Se sabe, por ejemplo, que el cáncer es una célula súper comelona de glucosa. Usted quiere alimentar un cáncer, eche el azúcar para que usted vea cómo va a crecer. Porque nada come azúcar más rápido, glucosa más rápido que el cáncer, que come 7 veces más rápido que las otras células. Es un comelón de glucosa. Ahora, fíjense, este metabolismo, ¿verdad? Pues la energía la crea aquí. Ese metabolismo dentro de la célula lo que hay es mucho potasio. De hecho, el 98% del potasio está dentro de la célula. Fuera de las células lo que hay es sal. Este es el diseño divino, así que está eso, ¿no? Ahora, ese potasio que está ahí es el que permite que cuando la glucosa entra aquí, el potasio permite que se pueda utilizar. Si está bajito el potasio, y sobre todo si alguna de las sal se ha colado para adentro, automáticamente ya la glucosa no se puede usar. Quiere decir que cuando usted está bajito de potasio el cuerpo, pues automáticamente usted va a tener deseos de comer dulce, deseos de comer pan, deseos de comer harina, deseos de comer chocolate. Y ese es el antojito ese que le da a usted por la noche o por la tardecita, es solamente que está bajito de potasio. Al no tener suficiente potasio, la glucosa que usted tenga en el cuerpo no se puede usar. Así que si usted está sintiendo unos antojos, un deseo ferviente de ir a buscar un pancito, una harinita, unos chocolates o lo que sea por la tardecita o por la noche, ya usted sabe que está bajito de potasio. Pero ¿qué pasa? Aquí está el truco, y por esto se le llama el dúo dinámico. El potasio, cuando está acá afuera, que es como el 2% del potasio nada más, tiene que entrar. Y la sal que se metió para adentro, que jala el agua y se inunda de agua, porque la sal sube la presión y todo eso, porque jala el agua consigo. Para que eso haya un balance, aquí en la pared de la célula hay un mecanismo que se llama la bomba de sodio-potasio. ¿Okay? Esa bomba de sodio-potasio es milagrosa, porque esa bomba, si hay un poquito de potasio acá afuera, la bomba, la función que tiene es traer ese potasio hacia adentro. Y si hay un poco de sal adentro, la bomba, la otra función que tiene es sacar la sal para afuera. Quiere decir que lo que mantiene el balance entre la sal y potasio es esa bomba. Pero ¿qué pasa? Aquí está el truco. Esa bomba se activa con magnesio. Quiere decir que si su cuerpo, al igual que la mayoría de la población, está deficiente de magnesio, porque usted no come verduras, no come vegetales, no come ensalada, pues simple y sencillamente no se activa. Al no activarse, usted va a estar lleno de sal, digamos, está salado, ¿verdad? Y entonces todo eso está relleno de agua, porque la sal se trae el agua consigo y todo se inunda, se apaga el metabolismo y usted va a tener cansancio, obesidad, artritis, 200.000 problemas. ¿Me sigue? Simple y sencillamente porque está matando la energía. Para usted poder tener energía, usted necesita tener suficiente magnesio y tiene muchas veces que suplementar con potasio, porque cuando usted consume potasio, el cuerpo lo que hace es que orina la sal. En otro episodio le hablaré del miedo que tienen los doctores con el potasio, que es un miedo completamente infundado, pero lo vamos a hablar. Ahora, de momento lo que usted debe saber es que tanto magnesio como potasio son vitales para usted poder tener energía y para usted realmente poder tener la salud. Y esto se los comento, ¿por qué? Pues porque la verdad siempre triunfa.